buenas noches, les saluda Mario González desde la Ciudad de México. Bienvenidos a Conclusiones. Vamos de inmediato con las 5 del día. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. En el número 1, Venezuela. Elecciones por decreto. Rompiendo todos los acuerdos y negociaciones con la oposición, este martes la oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto para la celebración de elecciones presidenciales dentro del primer cuatrimestre de este año. Se trataba de un aspecto que formaba parte de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta Conclupresidenciales. Todos sus mensajes a mi cuenta de Twitter, @MarioCNN. Es una orden de la Asamblea Nacional Constituyente, por iniciativa del diputado Diosdado Cabello. Venezuela va a realizar elecciones presidenciales anticipadas en el primer cuatrimestre de este año y por lo pronto el oficialismo ya decidió que va a acudir con un candidato único, que no descartan sea el presidente Nicolás Maduro. El siguiente informe lo presenta desde Caracas Jorge Luis Pérez Valeri. La propuesta surge tras las sanciones que impuso la Unión Europea a 7 funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, quien en su papel de constituyente presentó el decreto que ordena adelantar los comicios. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones. El oficialismo invocó la unidad y lealtad de sus filas para escoger a su candidato. Nosotros tendremos un solo candidato. Un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. Una propuesta que, según el presidente Nicolás Maduro, sugeriría su participación como candidato a la reelección. Yo simplemente soy un humilde trabajador. Yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana. Y aunque en la oposición no existe aspirante unitario, el presidente ya convidó a participar a algunos de sus contrarios. ¡A la batalla! A Ramos Alú le digo, vístete Ramos Alú, lánzate que te esperamos en las elecciones. Fue precisamente el expresidente del Parlamento, el diputado Henry Ramos Ayub, uno de los primeros en reaccionar. Frente a esto hay que ser muy prudente. Por supuesto que hay que seguir luchando por las mejores condiciones electorales, etcétera, y nunca hacer lo que el gobierno quiere para facilitarle el camino. Nunca eso. El anuncio toma desprevenidas a las organizaciones políticas de la oposición que deben acudir a un proceso de validación ante el Consejo Nacional Electoral ordenado por la Asamblea Nacional Constituyente, que prohibió la participación en los próximos comicios de aquellos partidos que no acudieron a las elecciones municipales de diciembre pasado. Los opositores deben completar la validación de sus organizaciones políticas para garantizar su participación. También tendrán que decidir si concurren unidos o en candidaturas separadas. Ciudadanos contrarios al oficialismo cuestionan la posibilidad de que el presidente se reelija en comicios adelantados. Las pueden adelantar, pero que él nos vuelva a ser el presidente. No queremos. Grave, muy grave, porque si ahorita está, mira cómo estamos, otro mandato sería el desastre total. ¡Estamos en campaña! Para los oficialistas, que este martes fueron convocados a la calle en medio de los anuncios, no cabe duda sobre quién deben apoyar. ¿Hasta cuándo debería gobernar el presidente Maduro? Mira, por la revolución hasta siempre. Porque cuando Maduro diga que es el momento de retirarse, otro socialista, otra persona del pueblo debe asumir la presidencia. Será el próximo 4 de febrero cuando el oficialismo anuncie en un congreso del Partido Socialista su candidato a la presidencia para el periodo que terminaría en el año 2025. Gracias a Jorge Luis Pérez Valeri por este informe. La decisión de convocar a elecciones anticipadas presidenciales en el primer cuatrimestre de 2018 podría poner fin a las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana que desde hace ya varios meses se ha llevado a cabo en República Dominicana.
Para comenzar, la delegación de México, encabezada por el propio canciller Luis Videgaray, país garante del proceso a pedido de la oposición, anunció de manera formal su retiro de la mesa de negociaciones. Videgaray dijo vía Twitter: la decisión del gobierno venezolano de realizar elecciones en el primer cuatrimestre del año es incompatible con el diálogo en Dominicana. La fecha de elección era una de las cosas más importantes que ahí se negociaban y no se había llegado a un acuerdo al respecto. Nos retiramos del actual proceso de negociaciones, pero que no quepa duda, México seguirá haciendo todos sus esfuerzos diplomáticos posibles para contribuir a que Venezuela se restaure la democracia por la vía pacífica y conforme lo decidan los propios venezolanos. Uno de los factores más preocupantes del llamado a elecciones es la falta de garantías electorales, un factor que el gobierno venezolano ha negado en varias oportunidades. Pero es de conocimiento público que los líderes más fuertes de la oposición venezolana están inhabilitados políticamente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Otros han tenido que huir del país por presunta persecución política. Entre ellos está el caso de Leopoldo López, líder opositor del Partido Voluntad Popular. Actualmente paga una condena de casi 14 años de prisión tras ser juzgado por asociación ilícita y acción para delinquir en un juicio cuestionado internacionalmente por instituciones como Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, la OEA. También Enrique Capriles, líder opositor del Partido Primero Justicia, fue candidato presidencial en 2012 y en 2013. Recientemente inhabilitado políticamente por incurrir en supuestos delitos tipificados. Capriles no está en proceso de juicio y el gobierno todavía no presenta las pruebas en su contra. Antonio Ledesma, líder opositor del partido Alianza Bravo Pueblo. Ledesma fue detenido en 2015 bajo los cargos de acción para delinquir. Mientras estaba a la espera de su juicio, le fue ofrecida la medida de casa por cárcel tras varios procesos de negociación entre gobierno y la oposición. Ledesma escapó de Venezuela en noviembre de 2017 y es considerado prófugo de la justicia. María Corina Machado, líder opositora del movimiento 20 Venezuela, inhabilitada políticamente en 2015 mientras era diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela. El gobierno alegó que Machado había faltado a la Constitución por aceptar el cargo de representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos para que se le permitiese dar un discurso en el organismo sobre la crisis en Venezuela. La decisión, ratificada por las autoridades venezolanas, sigue vigente. El Grupo de Lima, encabezado por 14 países latinoamericanos, también rechazó el llamado a elecciones presidenciales en Venezuela. Cuestionan precisamente las faltas de garantías electorales para la oposición y dudan de la capacidad del Estado para preparar elecciones transparentes y creíbles en solo 3 meses. Este martes, en el marco de una reunión en Santiago de Chile, el canciller chileno Heraldo Muñoz, en representación del grupo, advirtió la posibilidad de que dichos comicios no sean reconocidos. Vamos a escuchar. Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile el 23 de enero del 2018, con el fin de seguir evaluando la situación en Venezuela. 1. Rechazamos la decisión del gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales, y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición. El gobierno de Estados Unidos también rechazó el llamado a elecciones. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, dijo que su país no reconoce la convocatoria por haber sido una propuesta de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos. Creo que fue la Asamblea Constituyente ilegítima la que dijo que se realizarán elecciones. Nosotros apoyamos un sistema electoral verdadero, justo e íntegro, y no a la Asamblea Constituyente que fue instaurada por Maduro y su régimen. La situación en Venezuela es terrible. Es algo que hemos seguido desde aquí muy de cerca. Si llegasen a realizarse elecciones en Venezuela, quisiéramos que sean el resultado de elecciones libres, justas y democráticas, no el camino en que Venezuela ha caído.
Cabe destacar que más de 50 países han rechazado categóricamente la formación de la Asamblea Nacional Constituyente e insisten en que el único órgano democráticamente establecido en Venezuela es la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, electa a finales de 2015 y no reconocida tampoco por el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a analizar todo este tema con mi invitado de esta noche, pero al volver. Elecciones por decreto, la Asamblea Nacional Constituyente adelanta las elecciones presidenciales. Lo analizamos al volver. Venezuela, elecciones anticipadas, elecciones por decreto. Le doy la bienvenida a Luis Salamanca, analista político, ex rector del Consejo Nacional Electoral, que nos acompaña vía Skype desde Caracas. Pues su reacción primera al conocer ya esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Hola, buenas noches, Mario. Muchas gracias por su contacto. Bueno, yo las llamaría elecciones por sorpresa. Yo creo que la característica de estas elecciones presidenciales en Venezuela es que se van a convocar con una fecha, digamos, lo más cercana posible al momento de hoy, para tratar de Maduro evitar la erosión mayor de su imagen por la crisis social, por las sanciones internacionales, por el rechazo de la opinión pública. Es decir, Maduro tiene un cuadro muy problemático que lo debilita tremendamente. Tiene la votación del PSV estancada en los últimos procesos electorales en torno a 5 o 6 millones de votos, con los cuales no ganaría una elección presidencial. De tal manera que para Maduro lo importante ahorita es tratar de evitar una profundización de la crisis social, hacer unas elecciones en este momento donde la crisis es muy fuerte, pero puede llegar a ser aún peor. Y sobre todo aprovechar la circunstancia de que la Mesa de la Unidad Democrática, el principal partido opositor, se encuentra, digamos, en dispersión, está desorganizada, desunida, claro. Aún no ha decidido el tema de la candidatura presidencial. Por supuesto, también aprovechar, bueno, como bien dices, Luis, aprovechar el momento crítico que está pasando el gobierno, pero también no dejar que la oposición crezca con una opción viable, con una cabeza clara que le pueda competir. Exactamente. El tema político fundamental para entender la decisión del gobierno es la situación de la Mesa de la Unidad Democrática, que está bastante golpeada después de los procesos electorales del año pasado. En este momento la mesa no ha decidido qué método va a utilizar para escoger el candidato presidencial, si va a llevar un solo candidato y en fin, tiene problemas fundamentales y tiene muy poco tiempo, además de tener encima el problema de la validación a la que le obligó la Asamblea Constituyente de varios de sus partidos, incluida la tarjeta de la Mesa de la Unidad, que es la más importante, ¿no? Es decir, la situación de la oposición es bastante delicada. Sin embargo, pareciera que la tendencia interna, por lo que se oye acá, es a que se apunte a la búsqueda de un candidato único y unitario. Basta saber si por consenso o por primaria, diera la impresión de que se van a inclinar por las primarias. Sin embargo, el tiempo allí conspira mucho, porque una primaria se puede llevar un mes y bueno, y no sabemos si en un mes el Consejo Nacional Electoral fija la fecha. Ya Maduro hoy le pidió al Consejo Nacional Electoral que ponga la fecha lo más pronto posible porque él quiere salir de esto ya, lo cual revela que Maduro sabe pues que la mesa se le puede reorganizar, le puede lanzar un candidato unitario y eso podría cambiarle el juego que tienen planteado. Si no hay oposición, pues no hay elección, vaya, puede ser un candidato único, simplemente el presidente Maduro presentándose a las urnas con un único partido. ¿Qué pasa si la oposición se niega a participar o no pone candidato? ¿Qué sucedería en ese escenario? Bueno, ese es el escenario óptimo para Maduro. Maduro ya lo dijo, que va a ser la elección con o sin oposición. Es decir, para Maduro hacer elecciones y para el chavismo en general, hacer elecciones sin la oposición ya es algo que se ha probado en Venezuela, tenemos experiencia de eso en varias ocasiones y no ha habido ningún empacho democrático, no han tenido ningún problema de conciencia democrática
con eso, de tal manera que sería el peor escenario para Venezuela y por supuesto para la oposición. Si la oposición declina, hace mutis, evidentemente eso va a significar la renovación del mandato de Maduro y probablemente la debacle opositora, y vendrán otros tiempos pues para la oposición, que claro, tendrá que reconstruirse bajo otra. Luis, pero ¿estarás de acuerdo que sería la única manera de manifestar un rechazo o dejar en claro, evidenciar de alguna manera la falta de legitimidad? Porque de otra manera participar en estas condiciones es participar para perder y de alguna manera validar el proceso electoral. Mario, no estoy de acuerdo con esa teoría de la legitimación del chavismo si participa. O sea, yo creo... eso ya se ha usado en Venezuela, ese argumento, y la verdad es que no ha servido para nada, por cuanto el gobierno impone procesos electorales ilegítimos, escoge autoridades, esas autoridades toman decisiones, obligan a la población. Está pasando en este momento con la Asamblea Constituyente. Todo el mundo decía que no se debía participar porque se iba a legitimar una medida inconstitucional. Bueno, al final el gobierno no le importó eso y la constituyente está tomando decisiones a troche y moche y, digamos, es un poder político de facto, pero poder político al fin y al cabo. Yo creo que eso sería la peor decisión, es decir, creer que con eso vas a afectar a un modelo político como este. La única manera, creo yo, de afectarlo y de restarle legitimidad es luchando en este terreno, no dejar este terreno, este espacio tan importante como es elegir a un presidente de la República. Creo que hay que dar la batalla, hay que luchar por condiciones electorales. Si no se puede, hay que apelar a lo último que tenemos, que es al ciudadano y su conciencia. El ciudadano que en 80% se expresa para salir de esta situación, buscándole salidas al problema socioeconómico. ¿Es confiable en este momento el Consejo Nacional Electoral? Para nada, es decir, yo creo que estas van a ser las elecciones más irregulares en la historia electoral venezolana. Es decir, estas van a ser las elecciones menos limpias, más manipuladas. De hecho, ya lo estás viendo con lo de la fecha. Van a poner la fecha por sorpresa, una especie de emboscada electoral que se está tramando, porque puede ser la semana que viene, puede ser en carnavales, puede ser en Semana Santa, puede ser cuando el oficialismo considere que es el mejor momento para hacerla, ¿no? Entonces, si tú sabes que eso es así, bueno, tienes que prepararte para enfrentar eso. Y tienes que prepararte a la altura. Si la única respuesta a la altura de este intento oficialista es una candidatura unitaria con todo el consenso nacional detrás, todos los partidos luchando en una misma dirección, como ocurrió en 2015. En 2015 la historia fue aplastante. 2/3 de la Asamblea Nacional quedaron en manos de la oposición. Eso puede repetirse, incluso con mayor profundidad, porque la crisis es hoy en día peor. Ahora, tienes que tener la fórmula política que tuviste en 2015, y por eso yo vengo diciendo que hay que volver al espíritu del 2015, a la práctica del 2015, porque se ensayó una fórmula y dio resultado. Bueno, vuélvela a ensayar. Luis, ¿se ve en este momento en Venezuela alguna figura política en la oposición que logre aglutinar esta voluntad, que sea esta candidatura de unidad? Porque ya explicábamos que gran parte de los líderes políticos de oposición se encuentran o fuera de Venezuela porque están siendo perseguidos a través de la justicia o bien están detenidos. Sí, evidentemente una de las características de esta elección es que la oposición tiene inhabilitado a Enrique Capriles, detenido, preso a Leopoldo López, en el exilio a Antonio Ledesma, de tal manera que le quedan algunos liderazgos que no han sido, digamos, tan estelares en el pasado, pero que pueden cumplir el papel. Ahora, ¿cómo logra? El tema no es tanto la persona, sino el método con el que logre obtener una candidatura única. Yo creo que ahí el tema es obtener una candidatura única y lograr un consenso muy amplio en torno a esa candidatura, darle toda la legitimidad posible. Esa es una de las vías. La otra vía que se está, digamos, explorando en Venezuela,
que genera toda una intriga en relación a si va a ocurrir o no, es el llamado outsider, que es un político, una persona que no es política, que viene de fuera del mundo político y que tiene un gran respaldo espontáneo en la población. En las encuestas sale sin ser candidato aún en los primeros puestos de las encuestas, de tal manera que pudiera conseguirse un candidato con esas características que tú señalas, ya sea por las vías del consenso o las primarias internas, o ya sea por la vía de un consenso en torno a una figura como pudiera ser el famoso outsider, que sabemos cómo se llama, no sé si ustedes conocen el nombre. Claro. Ya, ese famoso outsider, ¿no? Pero que aún no se decide, sí, no por dice supuesto, ni sí ni no. Pues el tiempo ahí sí, ahí el tiempo, claro. Sí, ahí también el tiempo juega en contra. Es Luis Salamanca, analista político, ex rector del Consejo Nacional Electoral desde Caracas. Gracias por acompañarnos esta noche en este importante tema. Gracias, Luis, y hasta pronto.